Hay historias que no deberían ser contadas, secretos oscuros que, una vez escuchados, se adhieren a tu mente para siempre. Hoy les traigo tres creepypastas que desafían la cordura y que les garantizo que no deberían escuchar a solas. Me llamo Dustin. En mi familia, la fecha del 13 de noviembre siempre ha significado muerte. En 1994 fue mi abuela. En 2004 mi madrastra. En 2014 mi padre. Cada 10 años como un reloj. Cada muerte más oscura que la anterior. Y ahora es 12 de noviembre de 2024. Solo unas horas para la medianoche. No he dormido en 3 días. Recuerdo la primera muerte vívidamente. Tenía solo 10 años, en 1994, cuando la abuela falleció. 5 días antes de morir, seguía diciendo que alguien estaba parado cerca de la puerta principal, luego cerca de su dormitorio. Pensamos que era cosa de su mala vista o de su demencia. Después de todo, apenas podía ver la comida en su plato. Pero interrumpía sus propias historias, mirando nerviosamente a la nada, susurrando: «Ella ha vuelto». Una noche, mientras me contaba su cuento de buenas noches habitual, se detuvo a la mitad de la frase, miró al pasillo y comenzó a jadear. Recuerdo que me entró el pánico. Fui a por agua, la llamé por su nombre y le salpiqué en la cara. Finalmente abrió los ojos y susurró con terror: «Me va a matar, la mujer que está justo al lado de las escaleras del ático». Miré, pero no había nadie. Se lo dije. Ella me contestó: «Mira de nuevo. El vaso de agua se caerá de la cómoda». Me volví para mirar. «No está pasando nada, abuela. El vaso está justo ahí». Y en el momento en que esas palabras salieron de mi boca, el vaso golpeó el suelo y se hizo añicos. Grité y corrí. La puerta del dormitorio se cerró de golpe detrás de mí. Mis padres no me creyeron. «Fue producto de tu imaginación, Dustin», me dijeron, pero yo sabía que algo terrible se avecinaba. 2 días después, encontramos su cuerpo en la habitación del ático, acurrucado en la esquina más alejada, con los ojos y la boca bien abiertos, congelada de miedo. Nunca volví a ser el mismo. Cuando cumplí 20 años, la vida había drenado cualquier concepto de normalidad de mi alma. Llegué a casa de la universidad una noche y toqué al timbre. Nadie abrió la puerta. Usé una llave de repuesto. Lo primero que noté fue que la puerta del ático, siempre cerrada, estaba ligeramente entreabierta. Dentro, debajo de las vigas donde la abuela había muerto, estaba mi madrastra. Su espalda estaba rígida y su rostro vuelto hacia el otro lado. Se balanceaba lentamente murmurando. La llamé por su nombre. No hubo respuesta. Me acerqué. Su piel estaba pálida. Sus labios temblaban. Luego se giró y susurró: «Tu abuela me lo contó todo. No nos dejará en paz. Nos matará a todos». Una y otra vez, como un canto. Intenté alejarla, pero se sentía increíblemente pesada, como si se hubiera hundido en el suelo. Cuando finalmente la saqué de la habitación del ático, la cómoda de adentro se sacudió. Luego, un vaso salió volando y se hizo añicos, igual que con mi abuela.
Me empujó hacia afuera, cerró de golpe la puerta del ático y la cerró con llave. Llamé a mi padre. Él corrió a casa. Su rostro estaba pálido, casi helado. Sin decir ni una palabra, me entregó un fardo de tela blanca, tela de mortaja. Luego caminó hacia el armario, sacó varillas de incienso y murmuró por teléfono: «Sí, las más fuertes, base de lavanda si es posible». Luego me dijo a mí: «Aléjate del ático, voy a romper la puerta». Nunca olvidaré lo que vi a continuación. Mi madrastra, encorvada bajo el techo inclinado, estaba masticando vidrio. La sangre le corría por la barbilla. Nos sonrió, pero sus ojos estaban llorando. Antes de que pudiéramos detenerla, se cortó la garganta con una astilla de vidrio. La sangre salpicó las paredes. Se desangró en cuestión de minutos. La fecha: 13 de noviembre de 2004. Mi padre organizó el funeral, prohibiéndome acercarme a su cuerpo. Intentó mantenerme a salvo, pero nadie puede protegerte de algo así. Para 2014, cuando se acercaba el siguiente noviembre, vivía con un temor constante. Cada crujido en la casa me hacía encender todas las luces. Evitaba los espejos, cerraba el ático y apenas dormía. En la noche del 9 de noviembre, mi padre parecía diferente, tranquilo. No hablaba mucho, no comía. El día 10 se encerró en su habitación. Para el 11 ni siquiera respondía cuando lo llamaba. Lo encontré hablando solo en el jardín, sentado bajo el viejo roble, con la llave del ático en la mano. Dijo que estaba hablando con ella, la que nos atormentaba, rogándole que me perdonara, disculpándose por el pasado. Esa noche preparó té y tarareó canciones de cuna, demasiado tranquilo. En la noche del 12 le di la cena y me quedé en su habitación. Cuando él fue al baño, lo esperé, pero no volvió. Llamé, no hubo respuesta. Entonces rompí la puerta. Dentro, las paredes estaban rayadas con una línea repetida una y otra vez. Fue mi culpa. Mi padre se había ido. Vi la ventana del jardín abierta. Corriendo afuera, lo encontré arrodillado en la tierra, murmurando oraciones. Luego, de repente, comenzó a cavar con las manos desnudas rasgando la tierra. Intenté apartarlo, pero me empujó hacia atrás con una fuerza que no sabía que tenía. Se acostó dentro del pozo poco profundo y susurró: «Cuídate, ella ha venido a por mí». Luego agarró un ladrillo cercano y se rompió el cráneo. Murió antes de que pudiera gritar. Eso nos lleva hasta ahora. Es 12 de noviembre de 2024, casi medianoche. Debo haberme quedado dormido a pesar de todo. Cuando me desperté, escuché voces. La casa estaba llena. Familiares, docenas de ellos. Estaban sonriendo, charlando como si fuera una celebración, pero no salía ningún sonido de sus bocas. Salí de mi habitación y entré en el pasillo. Nadie me notó, hasta que de repente todos lo hicieron. Cada rostro se volvió hacia mí. Luego, a través de la multitud, vinieron mi abuela, mi madrastra y mi padre. Caminaron hacia mí, sus ojos hundidos, sus expresiones en blanco. La abuela susurró: «Ahora te toca a ti, Dustin. No puedes escapar».
Me desperté gritando. Eran las 9:40 p.m. Entonces lo escuché. La puerta del ático crujió al abrirse. El aroma a incienso, el mismo jazmín de la noche que estaba presente en cada muerte, llenó el aire. Un diario yacía en el suelo del ático. Dentro, una letra que nunca había visto antes. Una confesión. La mujer a la que había llamado madre toda mi vida no lo era. Era la segunda esposa de mi padre. Mi verdadera madre era la primera esposa de mi padre y había muerto poco después de darme a luz. Envenenada, deshidratación inducida por un jazmín de la noche, dejada para sufrir, atada en el ático. Mi abuela lo había planeado todo. Quería una nuera con dote, y cuando mi madre se volvió inconveniente, se deshicieron de ella. Mientras leía esas últimas entradas, levanté la vista. Una mujer estaba parada en la esquina del ático. No era amenazante, no estaba enojada, solo mirándome, con calma, en paz. Tal vez sobreviva esta noche, porque la venganza ya se ha servido. A la gente le gusta pensar que sus pensamientos son privados, que nadie más que ellos mismos los verá. Pero para mí, las mentes son como ventanas abiertas, fáciles de espiar e invadir. Es como sintonizar una radio. Puedo elegir en los pensamientos de quién quiero escuchar y cuándo meterme. Nací con esta habilidad, más o menos. Realmente no estoy seguro de por qué. He aprendido a navegar por la vida sin llamar mucho la atención. Sonreír cuando la gente lo espera, asentir cuando necesitan tranquilidad. Es fácil cuando ya sabes lo que esperan escuchar. Pero por supuesto, no todos los dones vienen sin inconvenientes. Algunos pensamientos es mejor no verlos. He escuchado cosas que realmente desearía no haber escuchado. No solo verdades dolorosas o lamentos deprimentes. No, he visto cosas mucho más oscuras que eso. Las fantasías sexuales más enfermas y retorcidas. El deseo sádico ardiente de matar e infligir sufrimiento. Odio podrido y retorcido por toda la humanidad. Te sorprendería lo que algunas personas esconden detrás de una fachada tranquila. Lo que estoy tratando de decir es que pensé que lo había visto todo. Pensé que sabía cuáles eran las cosas más oscuras y siniestras de este planeta. Eso cambió hace unos días. He estado trabajando en una tienda minorista durante un par de meses al momento de escribir esto. El turno de cierre en una tienda de comestibles barata, de esas con luces brillantes, música pop a todo volumen y plantas secas en la entrada. Era tan poco interesante como suena. Eso fue hasta que él apareció. Simplemente apareció en el horario un día como Jack. La empresa dijo que era una transferencia. El primer turno que tuve con él fue hace 3 días reponiendo los estantes traseros juntos. No hablaba mucho, no hacía preguntas, no parecía confundido por nada, simplemente sabía dónde iba todo. Esa fue la primera señal de alerta. La segunda fue el silencio. No importa cuán meditativo sea alguien, nadie puede dejar de pensar por completo. La mente humana
Simplemente no funciona así. Incluso cuando estás durmiendo, tu cerebro sigue creando pensamientos. Las mentes pueden estar tranquilas, claro, pero nunca pueden estar en completo silencio. La de Jack estaba en completo silencio. Su mente era como un agujero negro, casi asfixiante de silencio, sin pensamientos, sin sentimientos, ni el más mínimo sonido. Solo un pozo frío y vacío donde debería haber estado una persona. No puedo describirles lo impactante que fue leer sus pensamientos por primera vez y encontrarme con la nada. Era tan antinatural, tan imposible. Sentí que toda mi percepción del universo se estaba yendo a la basura. Me concentré más, esforzándome por profundizar en su mente, desesperado por encontrar algo, cualquier cosa. Y encontré algo, al menos un rastro de algo. Apenas podía captarlo debajo de todo ese silencio. Era como un olor rancio, débil de algo muy lejano, pudriéndose en la distancia. Se sentía siniestro, se sentía vil, se sentía repugnante. Sentí que me estaba mirando fijamente, como si estuviera mirando hacia un océano negro y turbio con una enorme cara inhumana apenas visible a unas pocas docenas de metros debajo de la superficie, sonriéndome alegremente. Y entonces, por un breve momento, vi un destello de algo. No solo un rastro, no solo una sensación. Lo vi, solo un vistazo, y uno borroso, por cierto. Pero durante unos segundos lo vi. No era un pensamiento, no era como nada que haya visto en la mente de alguien. Realmente, no estoy seguro de cómo describirlo, pero haré un esfuerzo. Por lo que pude entender, un laberinto masivo, más grande que un planeta, construido con carne roja rancia, podrida y mohosa, todo lleno de billones de gusanos, moscas y otros insectos infernales, algunos de ellos mutados a proporciones extrañas. Había unos pocos miles de personas en el laberinto, cada una horriblemente mutilada a su manera espantosa. Estaban comiendo vorazmente la carne podrida. Sus estómagos se hinchaban a tamaños ridículos, solo para, finalmente, cagarlo todo. Esa era su eternidad, su condena. No creo que se les permitiera morir. No creo que el laberinto los dejara. Y entonces ya no pude verlo. El vistazo había terminado. Fueron menos de 5 segundos, pero se sintió como horas. Había visto tanto, y sin embargo, de alguna manera, podía decir que solo había arañado la superficie. Ese laberinto era solo la punta del iceberg, y si seguía cavando más profundo, encontraría cosas mucho, mucho peores. Recuerdo estar allí, de pie, durante varios minutos, completamente paralizado, con sudor cubriéndome de pies a cabeza. No creo que alguna vez haya estado más asustado en mi vida. Sentí que mi mente se estaba desmoronando. Había visto algo que se suponía que jamás debería ver. Y lo peor es que me vio de vuelta. Sabía que lo estaba mirando. Estoy 100% seguro de eso. No sé cómo lo sé, pero lo sé. Tal vez sea un sexto sentido o tal vez quería que lo supiera. Realmente no importa. Lo único que importa es que me vio. Jack no me prestó atención. Todavía estaba reponiendo silenciosamente los estantes, actuando como si ni siquiera estuviera allí, con una expresión en blanco en su rostro. Él no era humano. Eso ni siquiera era un debate.
Él o eso estaba usando un cuerpo humano sin vida, como un disfraz barato. Salí corriendo del edificio lo más rápido que pude, asegurándome de alejarme lo más posible antes de llamar a mi jefe. Le dije que tenía una emergencia familiar, que probablemente no podría ir a trabajar en unos días. Era un tipo razonable, así que lo entendió. Han pasado 3 días desde entonces y no puedo dejar de pensar en eso. Lo que vi, ese laberinto, la gente que estaba dentro. Los detalles todavía están grabados en mi mente y no creo que alguna vez pueda deshacerme de ellos. Mis manos no dejan de temblar y puedo sentir que mi cordura se me escapa lentamente. Pero lo que más me asusta es que lo que vi no fue lo peor. El laberinto fue solo lo que estaba en la superficie, lo que vi primero. Podía decir que había más, mucho más. La madriguera del conejo bajaba mucho, mucho más profundo. Y ahora no puedo sacudirme la horrible sensación de ser observado. No sé qué hacer. No creo que haya mucho que pueda hacer. Eché un vistazo a algo que no se suponía que debería ver. Y ahora voy a ser castigado. Hay destinos peores que la muerte en este mundo. Solo puedo rezar para no encontrarme con uno. Llevo 3 semanas viviendo en la casa donde crecí. Mi mamá falleció en febrero, mi papá 2 años antes, y la casa fue mía por defecto. Tengo 34, estoy divorciado y de todas formas ya no podía pagar mi departamento. Regresar se sintió como un fracaso, pero al menos era un fracaso gratis. La casa se acuerda de todo. Me di cuenta antes de que empezaran las risas. Pequeñas cosas. La forma en que el tercer escalón todavía crujía en el mismo lugar exacto donde solía pisar cuando me escabullía para comer bocadillos a medianoche. Como la luz de la tarde a través de la ventana de mi habitación todavía hacía ese mismo triángulo en la pared, el que solía fingir que era una montaña a la que podía subir. La casa lo guardaba todo, paciente, como una fotografía. Las risas empezaron la 4ª noche. Estaba revisando mi teléfono cuando lo escuché, suave, amortiguado, viniendo directamente de abajo. La risita de un niño, de esas que surgen cuando intentan no reírse pero no pueden evitarlo. De esas que suenan a pura luz. Me quedé helado. La risita continuó por unos 10 segundos más. No era maliciosa, no era amenazante, solo estaba ahí. Como si alguien hubiera puesto play a una grabación que yo no sabía que existía. Agarré la linterna de mi teléfono y revisé debajo de la cama. Nada más que pelusas y una caja de mis viejas tarjetas de béisbol que había olvidado que existían. Todas mis colecciones seguían ahí, exactamente donde yo, con 8 años, las había dejado. La noche siguiente volvió a pasar. 11:47 p.m, esa misma risita ahogada, como un niño con la mano en la boca, con los hombros temblando de alegría contenida. Esta vez estaba listo. Me bajé de la cama y me tiré al suelo, alumbrando con mi linterna debajo. La risa se detuvo de inmediato, pero en esa fracción de segundo antes de que lo hiciera, juraría que vi algo. No una forma o una figura, más bien una sensación.
la forma en que el aire se ondula sobre el pavimento caliente. Para la 7ª noche lo había intentado todo. Quité todo de debajo de la cama, puse mi teléfono a grabar, incluso pasé una noche durmiendo en el sofá. La risa seguía viniendo de arriba, de mi habitación vacía, a las 11:47 p.m. exactamente. La grabación solo captó el sonido más tenue, como susurros de aire formando palabras en un idioma que había olvidado cómo hablar. Empecé a salir del trabajo más temprano. Me decía a mí mismo que era para evitar el tráfico, pero la realidad era que algo me llamaba de vuelta. La casa quería que estuviera allí. Necesitaba que yo escuchara algo. La noche número 10, la risa era más clara. Definitivamente era un niño, tal vez de 7 u 8 años. Había algo dolorosamente familiar en ella, como una canción que conoces pero no puedes ubicar. Me encontré inclinado sobre el borde de la cama, escuchando en silencio. Ya no tenía miedo, solo estaba perdido. Fue entonces cuando otras cosas empezaron a volver. No eran recuerdos exactamente, más bien como memoria muscular. Me sorprendía sentado con las piernas cruzadas en el suelo sin querer, como solía hacer cuando construía Legos. Compré cereal que no había comido en 20 años. Empecé a trazar inconscientemente patrones en mi escritorio que resultaron ser los mismos garabatos que todavía marcaban mis tareas de la infancia. La noche número 15, reconocí la risa. Estaba sentado en el borde de mi cama cuando empezó, 11:47, confiable como la gravedad. Pero esta vez, en lugar de miedo, sentí que algo se rompía en mi pecho. Una fisura en cualquier caparazón que hubiera construido a mi alrededor. Conocía esa risa exacta. Sabía cuándo la había reído. La noche antes de mi 9º cumpleaños. Mamá y papá habían escondido mi regalo debajo de la cama. Un coche de control remoto que había estado pidiendo a gritos. Me escabullí de la cama para investigar y lo encontré, envuelto en papel plateado que atrapaba la luz de la luna. Recuerdo haber puesto mi mano sobre mi boca, tratando con todas mis fuerzas de no despertar a nadie, pero la alegría simplemente brotó de todos modos, imparable, pura. La risa debajo de mi cama era mía, de hace 25 años. Después de eso, empecé a reconocerlas todas. Cada noche traía una risa diferente, un momento diferente. La noche que le hice una broma telefónica a mi hermana desde el teléfono fijo en esta misma habitación. La vez que Jake se quedó a dormir y nos contamos historias de fantasmas hasta que nos asustamos hasta la histeria. La tarde que vencí a Super Mario World por primera vez. Mi primer beso con Sarah Chen en 8º grado. Y cómo llegué a casa y me desplomé en esta cama, mareado, aturdido y vivo. La casa había estado grabando todo, cada momento de alegría, cada estallido de felicidad genuina, atrapado en la veta de la madera, en los espacios entre las paredes. Una biblioteca de quien solía ser. A partir de entonces dejé de intentar dormir. Empecé a esperar las 11:47. A veces me acostaba en el suelo, con la oreja pegada a la madera, escuchando a mi yo más joven descubrir que el mundo era mágico. Otras veces me sentaba en mi viejo escritorio, pasando los dedos por esos garabatos tallados, tratando de recordar cómo se sentía tener tanta esperanza. 3 semanas después, finalmente, entendí. La casa no estaba embrujada. Estaba tratando de embrujarme de vuelta a la vida.
porque en algún momento, entre ese 9º cumpleaños y mi 34 cumpleaños, me detuve. Dejé de reírme así. Dejé de sentirme así. Aprendí a moderar mi alegría, a empaquetarla en dosis aceptables, profesional, apropiado y adulto. Aprendí a vivir en silencio, a querer en silencio, a fracasar en silencio. Esta noche, mientras escribo esto, son las 11:46. 1 minuto para que llegue la risa. He estado pensando en algo. La semana pasada, mi prima trajo a su hijo para que me ayudara a ordenar las cosas de mamá. 6 añitos, con dientes separados, obsesionado con los dinosaurios. En algún momento, descubrió el eco en el comedor vacío y pasó 20 minutos gritando «¿Hola?» y riéndose de la respuesta. Pura delicia por algo tan simple. Lo observé y sentí este peso aplastante, porque me di cuenta de que lo estaba mirando como se miraría a una especie extinta, como si la alegría tan pura no pudiera existir en el mismo mundo que los pagos de la hipoteca, las evaluaciones de desempeño y los papeles de divorcio. Pero sí existía. Él era la prueba. 11:47 ahora. Ahí está. La risa de esta noche es la de la mañana de Navidad de 1998, el año que recibí un juego de química e inmediatamente intenté hacer una poción que me permitiría hablar con los perros. Puedo escucharlo todo en esa risa, la certeza absoluta de que todo era posible, que el mundo estaba hecho para descubrir, que yo era exactamente quien se suponía que debía ser. La risa de abajo de mi cama no está tratando de asustarme, está tratando de decirme que todavía estoy aquí, todavía soy ese niño, todavía soy capaz de ese tipo de alegría. La casa recuerda quién soy, incluso cuando yo no lo recuerdo. He empezado a reírme también, en voz baja al principio, solo una risita en respuesta. Pero anoche, cuando escuché a mi yo de 10 años reírse de un chiste que había olvidado por completo, me encontré riendo de verdad, riendo hasta que me dolió el estómago, riendo como si estuviera tratando de soltar algo. Mi vecino probablemente piensa que me estoy volviendo loco, y tal vez lo esté, o tal vez lo estoy encontrando. La risa debajo de mi cama llega todas las noches a las 11:47. Probablemente seguirá viniendo, y seguiré escuchando, seguiré recordando, seguiré tratando de encontrar el camino de regreso a quien era ese niño, el que sabía que las casas podían guardar recuerdos, que la alegría podía empaparse en las paredes, que la risa podía resonar a través de las décadas si solo supieras cómo escuchar. La casa se acuerda de todo. Tal vez es hora de que yo también lo haga.